es decir, con este, por ejemplo acá, andan bien. Pero si me dice que es un ruido que se parece, no sé, a un sonido de un helicóptero, no tengo ese sonido aquí, no lo puedo hacer, ¿sí? Pero si me dice que un escape de aire, es como lluvia, con el ruido de banda estrecha se asemeja bastante, ¿ya? Entonces pensemos que el paciente tiene un pitito. Entonces yo voy a apagar acá, ¿sí? Apago el ruido y me voy a ir al tono en el oído izquierdo, pensando que lo tiene en el derecho, ¿ya? Y no solamente tengo que saber si un ruido o un tono, sino saber si es un pitito agudo o es un pitito ronquito. Porque ahí yo sé si voy a trabajar en este lado del gráfico o voy a trabajar acá, ¿ya? Pensemos, Bárbara, que usted es mi paciente, ¿ya? A la intensidad que se busca es una intensidad que yo sé que para Bárbara tiene que ser audible, ¿sí? No voy a trabajar a la mínima intensidad, una intensidad que es importante. Pensemos 55, ¿ya? Los umbrales en ella están entre 20 y 40. Entonces, 55 está bien. Y yo le voy a mandar el tono, ¿sí? Y me voy a ir a 8000, a la misma intensidad. Y le pregunto, señorita, ¿el primero o el segundo se parece más a su tinnitus? ¿Cuál se parece más? ¿El primero o el segundo? Usted me tiene que decir, yo no sé. ¿Cualquiera? Usted piensa en una frecuencia, que yo no la sé. Entonces yo no lo sé, pero lo voy a adivinar, ¿ya? Entonces, ¿a cuál se parece más? ¿Al primero o al segundo? Al segundo. Al segundo. ¿Cuál me dijo? 8000. Sí. Entonces, de los dos, 8000. Entonces, yo voy a partir 8000 ahora. Se lo mandé, lo cambié ahora, está en el primer lugar. Y esto es el 1, 2, 3, no sé qué. 8000 y ahora se lo voy a mandar con 2000. Si la paciente no está segura, se lo vuelvo a repetir. 8000 y se lo mando 2000. ¿Y por qué baja 2000 después? Porque hay que compararlo, pues. Tienes que comparar siempre dos tonos. 1000 con 8000, ¿con cuál se quedó? Con 8000. Ahora voy a comparar 8000 primero y le estoy mandando 2000. Y le pregunto, ¿a cuál se parece más? ¿Al primero o al segundo? El segundo no. Al segundo. ¿Cuál es el segundo ahora? 8000. ¿Cómo que 8000? No, 2000. 2000. Pongan atención. O 2000. Entonces no se parece a 8000. ¿Ya? Entonces como 2000 estaba en el segundo y se quedó, lo cambio ahora al primero. 2000, ¿y con cuál lo puedo comparar ahora? ¿Con qué frecuencia? De las de acá. Por ejemplo, ¿Con 6000? con 6000. ¿Ya? Se lo mando con 6000. ¿A cuál se parece más? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Cuál es el primero? 2000. 2000. Entonces, 2000 lo voy a poner ahora en segundo lugar, porque estaba en primero, lo cambio, y lo voy a mandar ahora con 4000. Y así vamos cortando de partida entre 1000 y 8000 a las frecuencias que se pueden parecer más. 4000 y 2000. ¿A cuál se parece primero? El segundo. Al segundo. ¿Cuál era el segundo? 2000. Aquí se está quedando con 2000. ¿Se fijan? A pesar que le presento otro sonido, se quedan con 2000. Y me queda 3000. Entonces, le voy a mandar 2000 primero y ahora 3000. ¿A cuál se parece más? El primero. Al primero. ¿Cuál me dijo? 2000. O sea, después de varias comparaciones, ¿con qué frecuencia se quedó? Con 2000. Esa es la frecuencia, ¿ya? Pensemos que el umbral en el lado izquierdo de esta paciente está acá, ¿ya? Ahí estaba el umbral, ¿ya? Del lado izquierdo. Y el lado derecho, que es el que tiene problema en esta frecuencia, está por acá, ¿ya? Que es el que tiene problema y los otros están algo así para que entiendan. Pensemos que está aquí, 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 aquí. ¿Ya? Esta es la audición del lado derecho. Y el lado izquierdo de mi paciente está acá. Estoy simulando para que aquí, como no trabajemos sobre... ¿ya? Ya, esa es la audición de mi paciente. El lado derecho era donde tenía el tinnitus y era el oído que escucha menos. Y nosotros lo estábamos buscando en el lado izquierdo y lo encontramos en 2000, ¿ya? Entonces, me pongo la intensidad del paciente y le digo, ahora, va a escuchar el pitito y usted me dice a la intensidad en que usted tiene el pitito en el lado derecho. Me avisa a qué intensidad tiene. Y se va buscando. Yo le dije que podemos hacerlo de 5 en 5. O este equipo es más bacán, porque yo lo puedo hacer de 1 en 1. ¿Se fijan ahí? O puedo ir de 2 en 2. Para el tinnitus
es mucho más preciso que yo vaya del 1 en 1 que de 5 en 5. Porque recuerden que el tinnitus no va a tener una intensidad mayor a 30 decibeles. Entonces, si yo voy de 1 en 1 o de 2 en 2, si me lo permite mi equipo como este, sí o sí tengo que hacerlo así. En el Fricker, de 5 en 5. No tengo la opción. De 5 en 5 no. Pero si aquí tengo de 1 en 1, ideal que yo lo hiciera de 1 en 1. ¿Ya? Es como el mínimo. Claro, entonces voy aumentando de 5 en 5. Y aquí lo único que espero que me diga el paciente a la intensidad que equipare con la intensidad que él escucha su tinnitus en el otro oído. Por eso es tan importante que lo tenga en este minuto. Porque si no tiene, ¿cómo lo va a comparar? ¿Sí? Si me duele el dedo acá y aquí me están apretando para saber el mismo dolor, ¿cómo voy a saber si el mismo nivel de dolor si no lo tengo acá? ¿Se entiende? Y se va de 5 en 5. Hasta la intensidad que me diga el paciente. Por ejemplo, ahí me avisó, en 50. ¿Sí? Ya. No me quedo tranquila. Tengo que volver, vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces cuando tenga la misma intensidad me avisa. Me dijo 50 para ver si me repite ahí mismo o mejora el umbral. ¿Ya? Me dice que, por ejemplo, ahí estaba, 48. ¿Sí? Entonces, esta 48 es la intensidad del decibeles HL, porque es con lo que yo estoy trabajando. ¿Sí? Y les pregunto a ustedes, si está marcado ahí, ¿cuál es la intensidad SL del tinnitus? ¿Cómo se calculaba ese? Se le sumaba. Era más 10, ¿no? ¿No? Ah, no, se restaba las dos, que había dicho. Ya, ¿qué se resta? Por ahí va. ¿Qué se resta? ¿El 48 con qué? Con del lado Pues derecho, responder ¿no? el resto. ¿No? ¿Alguien más sabe? Es una resta, por ahí va bien, pero no es del lado derecho. Es del lado izquierdo. ¿Con qué Del cosa? umbral. Porque yo lo estoy buscando en el izquierdo. Estoy en el izquierdo. ¿Con qué se resta? ¿Con ¿Se qué, restó? Francisca? Sí, sí, Se restó. Creo que era el de, Fácil, po. el que Está había izquierdo. dado él la respuesta. Lo único que con tengo en el izquierdo que está en había- 48. Es esto, po, el umbral aéreo. Si el umbral aéreo está en 35, ya ahí está en 35 en realidad, me va a salir así, pero está en 35. 35 menos 48, ¿cuánto me da eso? Estaba mal que la nota. 13. 13. Esa es la intensidad SL. ¿Sí? Eso era. Entonces, la frecuencia yo veo, tengo que partir de dos extremos muy distintos, ¿ya? Siempre se va a partir con la 1000, con las graves, o la 1000 con la aguda, dependiendo de la tonalidad que me dice mi paciente, no lo decido yo, en base a lo que él escucha, ¿sí? Luego voy achicando hasta saber la frecuencia que se repite después de mezclar varias presentaciones, siempre de a dos. Y se va cambiando siempre el orden, porque si no, si el paciente tiene como una fijación que siempre va a decir el primero, voy a estar siempre mal. ¿Ya? Si yo quiero saber si siempre es el mismo, independiente del lugar donde yo lo ponga, me lo va a escoger igual. ¿Sí? Y luego parto de la intensidad que el paciente escucha en el oído que yo partí buscando la frecuencia, es decir, en el lado contralateral, y voy aumentando de 1, de 2 o de 5 en 5, de acuerdo a mi equipo, hasta que el paciente me diga, ahí, tiene el mismo volumen. Puede ser que yo parta aquí y me diga que aquí y tiene la misma intensidad. O puede ser que me diga acá, que va a depender de eso, de la intensidad de su tinnitus. El valor que se encuentra ahí es HL y esa es la intensidad en que me levantó la mano. Pero la intensidad real del tinnitus no es esa. La intensidad real es la diferencia. Porque si yo parto escuchando en 20 y lo encuentro en 50, no es lo mismo si yo parto escuchando en 35. ¿Se entiende? Por eso que hay que restar el umbral que escucha el paciente partía en 35. Entonces el 35 es como si fuera 0. Por eso que el 35 lo tengo que restar con el 48 y así ¿cuánto aumenté? 13 decibeles. Porque si yo escucho en 0 y lo encuentro en 48, ¿qué intensidad tiene el tinnitus? 48. ¿Sí? Por eso que recuerden que siempre el SL siempre va a dar entre 0 y 30. Porque si yo pongo acá y lo dejo ahí donde yo les dije 48 y pongo esa intensidad como SL, no me cuadra. Porque siempre va a estar entre 0 y 30. 48 es un sonido muy intenso. Porque ese 48 me omití un paso que es restar ese valor en relación al umbral aéreo del paciente. Y así se saca el SL. ¿Quedó claro o vuelvo a Profe, ¿y repetir? eso cuántas veces se confirma? 2 veces nomás. Y si O sea, cambia como... sí, ahora me dio por ejemplo 48 y la segunda vez me dio 10, no, ahí repito otra vez más.